Para hablar de las causas de feminicidio en Santander, debemos entender que esto parte de una problemática social que está fundamentada en unas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, en las que se considera de menor valor a las mujeres y un dominio masculino. Al analizar los casos de feminicidio en Santander, encontramos que la mayor parte de las víctimas fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Es decir, había un vínculo afectivo entre víctima y victimario. Dentro de esas causas está esa idea de pertenencia que manifiesta la pareja o la expareja sobre la víctima, creyéndola un objeto de su propiedad, de la cual puede disponer, a la cual puede maltratar e incluso a la cual puede desechar. De esta forma también se manifiestan expresiones de control y dominio como los celos, los cuales se manifiestan aún más fuerte cuando la mujer está a punto de culminar la relación o ya la han culminado recientemente. Entonces, estas son unas de las principales causas en estos feminicidios perpetrados por parejas o exparejas. Sin embargo, estos no son los únicos feminicidios. También existen feminicidios en otros contextos cometidos por cualquier persona. Entonces, también puede existir dentro de las causas la instrumentalización sexual, la idea de generar daño por odio, por el placer frente al sometimiento de esa mujer que se considera menos o que se considera un objeto. Pero encontramos representado fuertemente este feminicidio de carácter íntimo perpetrado por parejas o exparejas en ese contexto de violencia. Desde el punto de vista cultural, socioeconómico, de ocupación laboral, ¿cuáles son los perfiles de las víctimas y de sus victimarios? Muy bien, entonces al hacer el rastreo de los casos de feminicidio, intentamos rastrear la mayor cantidad de variables sobre la víctima y el victimario. Sin embargo, es una cuestión difícil, ya que esta información proviene bien de medios, información que es reducida a nivel oficial, y en algunos de los casos tenemos información suministrada por parte de los familiares de la víctima. Sabemos que el mayor porcentaje de víctimas, cercano al 80%, estaban en edades comprendidas entre los 18 y 39 años. La mayoría de ellas, ama de casa, o estaban en una situación de desempleo. Además de esto, sabemos que la mayor parte eran madres. Por lo menos de los 23 casos identificados, 14 eran madres, y quedan en situación de orfandad frente al feminicidio por lo menos 24 menores de edad huérfanos por este delito. Entonces, estas son algunas de las características como tal de las víctimas. Otra cuestión es ya cuando analizamos cómo se comete el feminicidio, el tipo de arma empleada, el despliegue de mecanismos de violencia, la existencia de ciclos previos o la existencia también de denuncias por parte de las víctimas, la cual en este año se dieron en 4 oportunidades, es decir, 4 mujeres habían denunciado las violencias de las que eran objeto y aún así fueron asesinadas. Estas son algunas de las características que sabemos de las víctimas a partir del rastreo que se efectúa en el Observatorio Ciudadano del Feminicidio. ¿Hay pronta, debida y oportuna justicia en los casos de feminicidio en Santander? No. La obligación que tiene el Estado para investigar y para sancionar las violencias, para identificar a los autores y dar de esa manera, a partir de una sentencia, un mensaje de no repetición, no se da en nuestro departamento. Lo podemos observar en algunos puntos específicos. Uno de ellos es que no se investiga con perspectiva de género, es decir, no es una investigación ni seria ni especializada frente al delito. Sabemos que desde los instrumentos nacionales e internacionales y distintos protocolos, como por ejemplo el de ONU Mujeres, especifica que todos los asesinatos de mujeres, incluyendo los suicidios, deben ser investigados como si se trataran de un feminicidio y así corroborar o descartar esta hipótesis feminicida. Pero en la realidad eso no se lleva a cabo, es decir, no se materializan las normativas. Entonces, esas dificultades en investigación cercenan la posibilidad de verdad y de justicia para las víctimas y para toda la comunidad. Entonces, tenemos fallas a nivel de investigación, fallas ligadas a
carencias a nivel de la formación de los administradores de justicia y sus auxiliares, así como también prejuicios sexistas por parte de los encargados de las investigaciones. Encontramos también que no hay una asistencia especializada a nivel jurídico, es decir, las víctimas no cuentan con la asesoría jurídica para enfrentar los distintos procesos o las distintas etapas procesales a nivel penal, y eso restringe su posibilidad de exigir los derechos a verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces tenemos fallas fuertes que debemos abordar. ¿Reciben los familiares de las víctimas de feminicidio en Santander la debida asistencia legal o acompañamiento del Estado para hacer valer sus derechos? Sabemos que en buena parte de los casos no se ha desarrollado esa asistencia jurídica especializada. Prueba de eso, tenemos familias a las cuales no se les citaron a la audiencia de imputación, que es el momento en el cual al capturado se le indica qué tipo de delito cometió o por cuáles hechos está siendo procesado. Entonces encontramos que los feminicidios son ocultados como si fueran homicidios, de esta forma invisibilizando las razones de género en la comisión del delito, es decir, no reconocen, no investigaron y no reconocen que esa mujer fue asesinada por ser mujer. En este momento procesal de la imputación es indispensable esa representación jurídica, porque las familias ninguna está preparada para enfrentarse a un feminicidio en términos penales. La mayoría no conocen siquiera sus derechos, no conocen qué es un feminicidio. Si no está esa representación y tipifican de manera errónea, no hay nadie que pueda oponerse. No está la familia porque no fue citada, no hay representante de víctimas y ya tenemos desde ese momento un feminicidio o un posible feminicidio ocultado. Cuando hay asistencia jurídica, esta puede llegar o la suministra Defensoría del Pueblo hasta la etapa preparatoria, que es una audiencia que está, digamos, en el tiempo, es prolongada. Tienen que pasar bastantes momentos procesales. Muchos de los casos no llegan a esa etapa preparatoria, es decir, que muchas de las familias no contaron con esa asistencia jurídica. Y tenemos esos casos en Santander, por supuesto. ¿Y cuál ha sido el papel de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría en esos procesos penales? Bueno, creo que eso debemos cuestionarlo y debemos indagarlo y hacer veeduría. ¿Por qué tenemos esos casos en los que los familiares no fueron citados ni tuvieron representación jurídica? Casos, por ejemplo, como el de Sandra Durán en Cimitarra, feminicidio ocurrido en marzo del presente año, el cual está próximo a darse sentencia por homicidio, aún teniendo los distintos elementos de conocimiento que demuestran que fue su pareja previo ciclo de violencia para la comisión del hecho, y aún así sin llamar a la familia, sin citarla a la audiencia en que se allanó a cargos el agresor, pues ocurrió, y allí no estuvo Defensoría del Pueblo, sin que se manifestaran las otras entidades también estatales para hacer control. Entonces tenemos fuertes fallas y sí debemos hacer veeduría y sí deberían respondernos estas preguntas tanto a las familias como a toda la comunidad santanderiana.